de nuestra visita es de invitarles a que evalúen la posibilidad de integrarse al trabajo de legalidad del Bloque Popular. Venimos corriendo firmas a nivel nacional, Bloque Popular y Bloque Popular, bla, 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 para poder participar de manera apropiada en las próximas elecciones municipales y regionales. Sabemos que si por partes hacemos nuestro trabajo por separado, corremos el riesgo de no poder lograr la inscripción de nuestra organización. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Les venimos a proponer una alianza al MRTA. Entonces, muy al margen de que este señor durante su gestión congresal haya hecho algunas leyes positivas para la Amazonía, lo cual yo aplaudo porque yo soy muy cercano a la Amazonía, es una región que me gusta mucho, tengo una pequeña propiedad por allá. ¿Cómo puede justificar que alguien de semejante investidura del premier, un futuro premier, tenga, digamos, la brillante idea de proponerle una alianza al MRTA con la excusa de recaudar las firmas necesarias, ¿no es cierto? Y tanto es así que esto de acá obviamente le rebotó en la cara, porque se filtró parte de esta conferencia, no la parte donde habla Zaragoza, sino se filtra la parte donde habla el venezolano, el terrorista venezolano, alias Chino Carías, porque los delincuentes siempre llaman un alias, ¿no? Entonces es el alias Chino Carías, que es un confeso MRTista, admirador de Serpa Cartolini, admirador del MRTA, y no solamente lo confiesa en esta conferencia, en esta convención, luego una entrevista con la BBC en el año 2017, él lo dice plenamente, que dentro de los Tupamarus, que son uno de los comandos chavistas con los que yo filmé un documental que hice para Al Jazeera en el 2013, después de la muerte de Chávez, existe una facción de los Tupamarus que son la representación del MRTA del Perú, así de específico, y él lo dice con todas sus letras, ¿no es cierto? Entonces, el señor Naja está proponiéndoles a esos señores hacer una alianza. Esto se cae porque se filtra parte de este video antes de las elecciones municipales del año 2010, ¿no? Y es así que Patria Libre, entre paréntesis el MRTA, decide buscar una nueva casa y acude a Vladimir Cerrón, que ya tenía formado Perú Libertario. Entonces Perú Libertario les sirve a ellos como, digamos, como cobija, y tanto así que en el año 2016, porque les cuesta muchísimo tiempo lograr la inscripción, logran la inscripción de Perú Libertario, que las siglas y el logo original era PL, que coincide con Patria Libre, Perú Libertario, PL, y publican un post en Facebook, la gente de Patria Libre, diciendo a un libertario, nos tomó mucho tiempo, pero ya finalmente podemos participar de las elecciones. ¿Participar de las elecciones para qué? Para hacer, como dice en el video que viste el señor Carías, tomar el poder de la manera constitucional para luego, ¿no?, liberar terroristas, etcétera, etcétera, todo lo que este señor dice en esa convención de Patria Libre, infame convención de Patria Libre del año 2009, ¿no? Entonces, yo creo que ante todo lo que uno tiene que preguntarse acá es, ¿puede un premier, que tendría que ser pues, más puro que la Virgen María, tener algo así en su currículum, ¿no? Una propuesta de alianza con el MRTA? A eso creo que en eso se fundamenta el problema más pesado de los tantos que tiene este señor, ¿no? Bien, gracias Fernando. Quisiera preguntarle ahora a Carlos y a Claudia también si este hallazgo de los vínculos de Nájar con el MRTA es algo que nos tendría que escandalizar o es algo que guarda perfecta coherencia con la composición de Perú Libre, que está sembrada, infestada, trufada de terroristas por todos lados. Comparto la alarma de Fernando Lucena, pero al mismo tiempo no me sorprende porque han buscado todas las maneras humanas y divinas de camuflar, de disfrazar, de meter de contrabando terruquitos, ¿no? Maquillados, lavaditos con ñapancha, ¿no? Pero ahí están, en puestos estratégicos, aquí y allá, en el Congreso, en el Ejecutivo, los asesores, están por todos lados. Entonces, no es perfectamente coherente para un gobierno filoterrorista que su primer ministro sea un sujeto como este, me parece. Carlos.
Sí, bueno, en esa lógica habría cierta coherencia, pero yo creo que va a ser desastroso para el país, ¿no? Para el Perú, porque si bien es cierto el MRTA nace como una guerrilla pro-guevarista, inspirada incluso en la Revolución Cubana, para los peruanos que vivimos esa época hemos vivido que el MRTA se convirtió pues en un grupo de secuestradores, de empresarios y de gente emprendedora en el país. Y cuando escuché a este terrorista venezolano hablar de mazmorras, las únicas mazmorras que he conocido como periodista yo han sido las del MRTA, que eran huecos, cárceles del pueblo, ¿verdad? mal llamadas cárceles del pueblo, donde muchos empresarios terminaron asesinados de una manera muy cruel, ¿no? Y ahí podemos dar nombres, desde empresarios mineros, hubo uno muy recordado arequipeño, que su hija hasta ahora lucha internacionalmente como víctima del terrorismo, Iraoka, el propio Delgado Parker, ¿no? El hermano de Genaro, Héctor Delgado Parker. Así que el MRTA no nos va a dar lecciones de democracia ni de revolución popular, etcétera. Lo que se convirtieron fue un grupo terrorista, secuestradores, y ahora van a ascender a la categoría de gobierno y llegaron por las urnas a controlar esto. Me parece realmente gravísimo para el país que se esté en esta lógica de los radicales, además en un momento en que el Perú está en una situación realmente al borde, ¿no? Con la pandemia y con la crisis económica que es evidente, ¿no? Roger Nájar, además, fue congresista de Ollanta Humala. Recordemos que en el 2006, Ollanta Humala pierde las elecciones cuando le dan este vientre de alquiler Unión por el Perú. En esa fecha gana las elecciones como congresista Roger Najas, se convierte en parlamentario y ¿qué es lo primero que hace? Por lo que nos ha comentado Fernando Lucena en este video, lo que se evidencia es que su asesor parlamentario le da la bienvenida a este terrorista Alberto Carías Pedraza, un hombre muy peligroso, un jefe de las guerrillas venezolanas de Hugo Chávez que se inició en el terrorismo desde muy niño, a la edad de 12 años. Lo que este hombre vino a hacer era a reactivar los grupos emerretistas. Y así como lo hemos escuchado, ¿cuál es el origen de esto? Guillermo Bermejo es un agente castrochavista. Vladimir Cerrón es otro agente castrochavista formado en Cuba. Entonces, esto es de la misma línea. No es casualidad, no es sorpresa, sí, que convoquen a Roger Nájar, pero lo que evidencia este video es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hemos visto al sucesor de Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, felicitar a Pedro Castillo, estar muy feliz de que Perú ahora sea un país más del Grupo Comunista, de la Coordinadora Continental Bolivariana, la CCB, este grupo internacional que agrupa a todos los movimientos subversivos del mundo, incluyendo los emerretistas, incluyendo el MIR, incluyendo Sendero Luminoso. Entonces, están contentos, están felices. Ahora Perú les pertenece, estamos en esa línea. Y Roger Najas era el embajador que se esperaba como premier de este gobierno de Pedro Castillo. Quiero preguntarle a Fernando Lucena, que es un periodista que ha fatigado las rutas del Braem y las zonas más peligrosas del narcoterrorismo. ¿Está por ahí? Ahí está, Fernando. ¿Cuál crees que va a ser la reacción o la respuesta de todos aquellos que han batallado durante décadas contra este cáncer? Y quiero aclarar que me estoy refiriendo a las personas que son parte o han sido parte de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales y que ahora pues han ingresado a la vida política. No estoy haciendo un llamado a un golpe de Estado, como la paranoia suele querer entender cada vez que se menciona a las Fuerzas Armadas en este contexto, pero no me cabe en la cabeza que peruanos que han luchado toda su vida contra el narcotráfico, contra el MRTA, contra Sendero Luminoso, vayan a tener que someterse a la autoridad que supuestamente le estamos entregando a embajadores de estos grupos, porque más allá de que le pongan sombrerito o le pongan ropita blanca, sabemos de quiénes se trata. ¿Qué esperamos, por ejemplo, de los ex generales del ejército, de los ex almirantes de la Marina, que hoy están en el Congreso y que ya, desde antes de empezar funciones, ya están empapelados, como lo estamos los periodistas
que hemos sido críticos con este movimiento. Sí, bueno, eso yo creo que es una pregunta que hay que hacerles directamente a ellos, pero yo lo extendería, digamos, un poco no solamente a los altos mandos, es una cuestión de toda la institución, todas las instituciones de las Fuerzas Armadas, que andan, mira, sin ir muy lejos, yo ahorita estoy con una operación de rodilla y necesito movilizarme y necesito desplazarme de vez en cuando, que alguien me ayude, y tengo una persona de mucha confianza que ha sido comando del ejército, ¿no es cierto? Y él enterando, ¿tú sabes la indignación que siente este hombre que perdió a sus dos mejores amigos por soplos de Sendero Luminoso, que tuvo que refugiarse en una chacra durante 3 años escondido para que no lo maten? ¿Cómo siente esa gente? ¿Sabes cómo lo ven? Lo ven como que, mira, después de todo, ellos ganaron la guerra. Porque de pronto los tienes en el Congreso. De pronto hay todas estas... A ver, porque ahora pues todos los periodistas tenemos que cuidar mucho todo lo que decimos, tenemos que andar en puntitas de pies, ¿no es cierto? Porque ya se evidenció, creo que tú eres el primer ejemplo, Beto, bueno, tú y el resto de los que han sido fruto de víctimas de esta demanda, ojalá de los pelos, que ya empezó la persecución a la libertad de prensa. Entonces, acá yo no estoy diciendo que Roger Nájar ponga bombas o secuestre gente o que arme coche bomba ni nada de eso, pero es alguien que considera que es aceptable proponerle una alianza política al MRTA, ¿no es cierto? El señor Vladimir Cerrón no se le puede probar nada, no hay ninguna prueba contundente, no hay ninguna pistola humeante, un cuchillo ensangrentado, pero tenemos, por ejemplo, por ponerte solamente un ejemplo, a Edward Quiroga, que ya hemos conocido de sus gracias en este canal, que se filtró un video y me forzaste prácticamente a aparecer, sabemos muy bien su línea. Este sujeto Quiroga y Sacha Villarroel se detestan, se odian a muerte, pero es un odio pero así brutal. Y los dos cuentan la misma historia de la misma manera, con respecto a las vinculaciones de Vladimir Cerrón con Alex Pimentel con los Quispe Palomino, ¿no es cierto? Además de muchos otros indicios. Entonces, a ver, en algunos casos hay pruebas contundentes, en otros casos hay indicios, en otros casos hay simplemente apología, que no es tan simple, porque la apología ya de por sí es un delito bastante grueso. Y en otros casos hay, por ejemplo, en el caso del señor Nájar, ¿no? Que como digo, yo no estoy diciendo que el señor Nájar sea un terrorista ni un MRTista, pero es alguien que considera en su razonamiento que es totalmente aceptable proponerle una alianza política al MRTA. Entonces, ¿cómo se pueden sentir los altos mandos? Yo no me imagino cómo se siente el almirante Cueto, a quien conozco personalmente, es un tipo de primera, pero me imagino que se sentiría indignadísimo, pues. Es una persona que se ha jugado años de años combatiendo esta escoria para luego tener que lidiar con ellos de tú a tú, ¿no es cierto? Pero no solamente los altos mandos, como te digo, Beto, el soldado de pie, que son los que más sufrieron, acuérdate, y los civiles. Y también hay una cosa que de paso, ahorita que la mencionas, si me das 2 minutos, me gustaría recalcar, que es, básicamente, yo no me explico, cuando uno analiza la votación del país, cómo es que en Ayacucho, en Huancavelica, en San Martín, Perú Libre ha tenido números tan altos. Y yo creo que ahí la derecha tiene que hacer un mea culpa. El tema del terruqueo, el famoso tema del terruqueo, y tenemos que ser bien claros acá, el terruqueo ha existido, el terruqueo infundado, el terruqueo ridículo, el tú no opinas igual que yo, eres un terruco, eso se ha dado por mucho tiempo. Entonces cuando de repente llegaron los verdaderos terrucos, se dio la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Pedro gritaba, viene el lobo, y no venía, ¿no? Y cuando de pronto el terruco o el lobo estaba ahí en la puerta del palacio, ya nadie le cree. De otra manera no me explico esos números de votaciones en Ayacucho, en Huancavelica, en varias otras regiones del Perú que han sido los que más han sufrido el terrorismo. Gracias, Fernando Lucena, periodista de investigación. Gracias, Carlos Paredes, por haber estado con nosotros esta noche. A ambos por habernos acompañado aquí en Beto a Saber. Vamos a ir a un corte comercial, pero